Cuando llegó el mes séptimo y ya estando los israelitas en las ciudades, el pueblo se reunió como un solo hombre en Jerusalén. Entonces Jesúa, hijo de Josadac, con sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, con sus hermanos, se levantaron y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer holocaustos sobre él, como está escrito en la ley de Moisés, hombre de Dios. Asentaron el altar sobre su base, porque estaban aterrorizados a causa de los pueblos de aquellas tierras, y sobre él ofrecieron holocaustos al Señor, los holocaustos de la mañana y de la tarde. Celebraron la fiesta de los tabernáculos, como está escrito, con el número diario de holocaustos, conforme a lo prescrito para cada día, y después ofrecieron el holocausto continuo, y los de la luna nueva, los de todas las fiestas señaladas del Señor que habían sido consagradas, y los de todos aquellos que ofrecían una ofrenda voluntaria al Señor. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos al Señor, pero los cimientos del templo del Señor no se habían echado todavía. Entonces dieron dinero a los canteros y a los carpinteros, y alimentos, bebida y aceite a los sidonios y a los tirios, para que trajeran madera de cedro desde el Líbano por mar hasta Jope, conforme al permiso que tenían de Ciro, rey de Persia. Amén, hermanos. Dejo al pastor Saúl que nos va a exponer la palabra el día de hoy. La semana pasada nosotros estuvimos predicando acerca de Esdras capítulo 2, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Esdras capítulo 2 tiene relación con todo aquello con lo que nosotros hacemos en la reconstrucción del reino de Dios. Primeramente vamos los líderes adelante, arrepentidos delante del Señor, luego aquellos que son parte del reino, o sea, cada uno de ustedes, y finalmente el texto nos instaba a ser como un solo hombre. Decía el texto, eran como un solo hombre, o sea, unidos. Si ustedes se fijaron en la lectura de Esdras capítulo 3, versículo 1, el texto parte con que el pueblo se reunió nuevamente, pero esta vez en el mes séptimo, como un solo hombre. O sea, termina con la idea de la unidad y comienza nuevamente con la idea de la unidad. Cuando el pueblo fue llevado cautivo ya recordemos que habían pasado 70 años de ser un pueblo llamado a ser luz para las naciones, pasó a ser un pueblo desparramado por todos lados. O sea, cada uno hacía lo que bien le parecía. De hecho, lo dice literalmente el texto, ¿cierto? Cada uno hacía lo que bien le parecía. Un pueblo que finalmente se iba deshaciendo por su propio pecado. Un pueblo que había sido llamado a ser luz y que finalmente estaban siendo una ruptura. Adoraban a otros dioses. Buscaban finalmente servir a lo que no tenían que servir. Hacían lo que no tenían que hacer y dejaron de hacer lo que tenían que hacer. Era un pueblo que a fin de cuentas era desunido. Pero como vimos en las primeras predicaciones, el pueblo estaba recibiendo misericordia del Señor. O sea, 70 años en cautiverio, pero hoy día el Señor dice, yo quiero que ustedes vuelvan a adorar mi nombre. Hoy es el día en el que ustedes tienen que volver a adorar mi nombre. Y como vimos la semana pasada, los líderes, los miembros de la comunidad se arrepintieron como un solo hombre y eso daba como resultado una puesta en marcha en el servicio y en la adoración. ¿Recuerdan la frase de la semana pasada? ¿Cuál es la clave de un arrepentimiento sincero? Era el servicio. Cuando alguien se arrepiente sinceramente, sirve. Cuando alguien se arrepiente sincera y honestamente, sirve. Dios lo estaba llamando a arrepentirse, a servir, y ahora podríamos decir que es el tercer punto de Esdras, adorar. 3 palabras que son muy importantes a través de todo el libro de Esdras y que de hecho las vamos a ir repitiendo constantemente. Arrepentirse, servir y adorar. Entonces el pueblo se va de vuelta, ¿cierto?, a sus hogares. Recordemos que ellos se juntaron el primer mes, el primer día del año en Jerusalén. Caminó todo el pueblo, cerca de 50.000 personas. Dijeron, yo voy, yo ahí estoy. Se comprometieron fielmente, ¿cierto? Pero luego cada uno volvió a sus casas, dice el texto. ¿Por qué? Porque tenían que esperar ahora que los llamaran para poder reconstruir el templo. ¿Me van siguiendo la idea hasta aquí? ¿Sí? ¿Sí? Perfecto.
Entonces en este mes séptimo dice el texto que ellos vuelven a Jerusalén como un solo hombre. Y eso nos lleva justamente al primer punto. Adorar verdaderamente a Dios, aún en medio de Babilonia. Debemos adorar unidos en medio de Babilonia. Nosotros sabemos que no estamos en Babilonia, no estamos en cautiverio, pero Babilonia representa todo lo que era malo, todo lo que era maldito en aquel entonces. Entonces, ellos, el pueblo de Israel, no solo se quedó con la idea de, ya, boom, yo sirvo. ¿Se acuerdan que habían dicho, ya, ahora hay que reconstruir, ¿quién viene? Ya, yo voy. Cerca de 50.000 personas se reunieron. Pero ellos no se quedaron solamente con la idea de, ya, yo voy a servir, pero ahora no tengo tiempo. En otro momento. Ya, yo voy a ir, pero no me alcancé a ordenar. Voy a tener que dejarlo hasta ahí nomás. No alcancé, ¿cierto? No voy a poder cumplir. Sino que después de 7 meses había pasado un tiempo considerable. El arrepentimiento que Dios puso en el corazón de ellos fue tan real que Dios los guió a ponerse las pilas y a restaurar la adoración. A restaurar la adoración a Dios. La semana pasada nosotros aplicamos nuestro texto en el servicio a Dios, no solo en venir al culto, ¿cierto? Dijimos que construir el reino de Dios no se trata solamente de lo que hacemos aquí en 4 paredes, sino que construir el reino es salir, es ir, es estar allá, es estar con el otro, es cumplir con el otro, es unirse a pesar de las diversas diferencias que tenía el pueblo. Recordemos que el pueblo estaba dividido, pero el Señor los volvió a unir como un solo hombre, ¿cierto? Porque sí, justamente, ¿qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida? Dios te quiere restaurar, ¿cierto? De hecho, hay muchas iglesias que te predican acerca de Dios quiere restaurar tu vida, Dios quiere prosperarte, Dios quiere levantarte. Sí, es verdad. Dios quiere sanar tus heridas. Dios quiere que a lo mejor como iglesia podamos crecer. Dios quiere que podamos unirnos. Pero para que Dios obre verdaderamente en nosotros, Él demanda que nosotros debemos adorar como Dios ha mandado. Si queremos recibir los beneficios del Señor, debemos adorar como Dios lo ha mandado. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Qué tienes que hacer tú para adorar a Dios? Adorar a Dios como Dios lo ha mandado. Dice el texto que ellos se reunieron, ¿pero para qué? ¿Para hacer lo que querían? ¿Para construir el templo al tiro? ¿Qué dice el texto? Dice, hacer lo que está escrito ¿dónde? En la ley de Moisés, varón de Dios. Eso dice el versículo 2. Cuando nosotros estamos en el culto, pensamos que la mejor obra entonces es solamente venir, ¿cierto? Mi trabajo ya fue hecho, hago un checklist, vine al culto. Pero no. Dios no quiere que nosotros simplemente cumplamos en venir al culto. Ya fui, ya aprendí, ya escuché, sí, ok. Sino que lo que Dios quiere es que nosotros con un corazón humilde podamos no solamente a venir y hacer el checklist, sino a rendirnos delante de su presencia, a escuchar la voz de Dios y sentir el placer de alabar su nombre. No sé si en algún momento a usted le ha pasado que después de un culto, generalmente pasa en ciertos cultos, ¿cierto? Usted sale de la iglesia y se siente como renovado. ¿Le ha pasado? A mí me ha pasado muchas veces. Se siente renovado. Eso es justamente lo que el Señor quiere. Pero ¿por qué muchas veces yo no salgo renovado del culto? ¿Es culpa del otro? ¿Es culpa del que está sentado al lado tuyo? Es culpa de nosotros. Es culpa propia. Porque no se trata solamente de que yo voy al culto y escucho y analizo lo que me están diciendo. No sé si estará correcto lo que me está diciendo. Sino que el texto también nos habla de escuchar adecuadamente. Que son 2 caras de una misma moneda. No se trata simplemente de quien habla, sino también de ustedes, hermanos, que escuchan. Si tú escuchas la palabra del Señor y no haces caso, esa no es culpa de otro, es culpa tuya. Si yo leo la palabra del Señor, si yo estudio la palabra del Señor, no es culpa tuya, es culpa mía, si yo no la aplico. Por eso yo no sé en qué estás pensando en esta mañana.
Si estás pensando en lo que vas a cocinar, a lo mejor en el viaje que vas a tener, en los problemas que tienes en tu corazón, pero Dios no solo exige del líder enseñar fielmente la palabra, no solo exige del predicador, del presbítero Samuel, del presbítero Jaime, de los hermanos que han de predicar, sino también de cada uno de nosotros, en oír atentamente y unirse en adoración, y no de cualquier manera, porque el texto dice unirse como un solo hombre. No como distintas personas, sino como un solo hombre. Fíjense en esto, oír la predicación no se trata simplemente de escuchar e irme, sino como el mismo Esdras va a decir más adelante en el capítulo 7, nosotros debemos estudiar, dice inquirir, debemos aplicar, esforzarnos en vivir la palabra del Señor y también enseñar la palabra de Dios, pero no de cualquier manera, sino que vuelve a insistir, como un solo hombre. ¿Te has preguntado por qué nos reunimos aquí en un edificio? Porque buscamos ser como un solo hombre. El Nuevo Testamento dice, como un edificio construido, dice que somos como el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Nuestra labor como oyentes de cada domingo no es criticar al liturgo como lo hizo, no es criticar al predicador como lo hizo, no es criticar a los músicos, es que no sonaron bien, sino que nuestra labor como oyentes es inquirir, es estudiar la palabra de Dios, poner atención adecuadamente a lo que me están enseñando para poder vivir como un solo hombre, como dice el versículo 1. Y lo maravilloso del texto es que el texto no termina allí. No dice simplemente, ok, adoran unidos y listo. Sino que el versículo 3 continúa y dice, y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de la tierra y ofrecieron sobre el holocausto a Jehová, holocausto por la mañana y holocausto por la tarde. Por eso el segundo punto se llama adorar lo que es correcto. No trata solamente de adorar unidos, sino también de adorar lo que es correcto. El pueblo de Israel fue invadido por los babilónicos, ¿cierto? Después fue invadido por los persas. Y no solo perdieron todo lo que tenían, sino que su sistema de adoración fue ultrajado. Destruyeron el templo donde habitaba la presencia real de Dios para poner sobre eso a sus dioses. Los babilónicos llegaron, destruyeron el edificio de la fuente, dejaron solamente el piso de madera y encima del piso de madera pusieron altares de sus dioses, para que lo puedan entender de manera más práctica. En la Reforma Protestante, en el siglo XVI, ¿cierto? En el año 1500 y tanto, porque ahí son varias cosas que van sucediendo, uno de los puntos esenciales a reformar era justamente la adoración comunitaria. No era como muchos piensan solamente la salvación, no era como muchos piensan la predestinación o un Dios soberano, sino también la adoración comunitaria. Porque los católicos romanos, ¿qué habían hecho? Habían incluido imágenes en la adoración. Habían añadido un idioma que nadie entendía. ¿Se acuerdan en qué idioma adoraban ellos? En latín. ¿Entienden el latín ustedes? Ni idea. Es como que yo les viniera a hablar ruso. Yo no sé hablar ruso, no tengo idea. Además sé decir niet. Pero es como que yo le empiezo a hablar ruso, nadie entendería. Justamente eso hacían en el culto. Habían inculcado una liturgia que representaba libertad a través de comprar la salvación por plata. Ellos decían, si tú quieres ser salvo, ven y deja tu ofrenda. Y hoy día muchos siguen con lo mismo. Pero justamente eso es lo que buscaron hacer los reformadores, reformar la adoración a Dios, porque entendieron que desde el Antiguo Testamento Dios demanda una adoración sana, una adoración santa, una adoración que debe rendir verdaderamente culto a Dios. Y así también el pueblo de Israel, el gran imperio babilónico y luego el imperio persa que los tenía dominados, no solamente había matado a mucha gente, no solamente mató a los israelitas, sino que ahora se habían impuesto sobre la misma adoración. Destruyeron el gran templo de Dios para poner estatuas
de sus dioses, para poner imágenes de sus dioses que nunca Dios mandó a construir, para poner sacrificio y hacer sacrificios que Dios nunca mandó a sacrificar. Recordemos, por ejemplo, los sacrificios a Moloc. ¿Se acuerdan cómo era el sacrificio a Moloc? ¿A quién sacrificaban? A los niños como Dustin, a los niños como Amelia. ¿Por qué? Porque a mi Dios le gustaba ese tipo de sacrificio, decían ellos. Pero el Señor dijo, yo nunca mandé a hacer eso. ¿Por qué lo hacen? Cuando Dios les permite volver a construir el templo, ya 70 años después, lo primero que tuvieron que hacer entonces es volver al lugar. Imagínense la fuente, no está el edificio, solamente está la base. ¿Qué es lo primero que tuvieron que hacer? Sacar todas las imágenes, romper todas las estatuas, sacar todos los dioses, limpiar toda la sangre para volver a construir. Y es justamente como ahora. Nosotros mismos muchas veces somos pragmáticos, o sea que aceptamos todo lo que nos sirva, ¿cierto? Todo lo que me guste, todo lo que quiero tener, todo lo que aparentemente me haga sentir bien, yo lo quiero. Pero Dios dijo, elimina tus dioses, porque es tiempo de adorar como yo lo he mandado. Al Señor no le molesta que juegue fútbol. Gracias al Señor por los deportes. Al Señor no le molesta que trabajes. Gracias al Señor por el trabajo. Al Señor no le molesta que tú veas una película. Gracias al Señor por los cineastas que se dedican a esto, ¿cierto? Los que crean arte. Al Señor no le molesta. Al Señor lo que le molesta es que cuando tú adores a Dios, traigas lo que es de afuera para alabar el nombre del Señor. Hermanos, Dios nos está mandando a destruir todos los dioses paganos. Todos los dioses que estaban sobre la base que Dios estaba consolidando. Es tiempo de destruir nuestra vergüenza. Es tiempo de destruir nuestras preocupaciones. Es tiempo de destruir mi propio ego. Es tiempo de volver a adorar a Dios. Es tiempo de considerar que nuestro Señor es santo, santo, santo. Y que debo adorar a aquel que vive y reina. ¿Por qué tú estás aquí hoy día? Porque soy miembro, dicen algunos. Porque a lo mejor alguien me visitó. Porque a lo mejor alguien me respondió. Por mi amigo. Pero el Señor dice, tú tienes que venir a adorar a Dios y a servir a tu prójimo. Ven a adorar a Dios. Busca adorar a Dios como corresponde y a servir a tu prójimo como un solo hombre. Pero para eso hay que destruir los dioses. El pueblo de Israel, cuando destruyó los dioses paganos, ¿qué pasó? Los pueblos se estaban enojando porque destruyeron a sus dioses. ¿Pero de quién eran las bases del templo que estaban ahí? Era de Jehová. De igual manera, ¿de quién es la tierra y su plenitud, dice el Salmo? De mi papá, de mi Dios, de nuestro Señor en la tierra y su plenitud. Todos los dioses paganos deben salir, deben ser destruidos. ¿Se van a enojar por eso? Sí, se van a enojar por eso. Pero el Señor ha mandado a adorar correctamente. Hoy día ya no necesitamos sacrificios por la mañana y por la tarde como lo hacían ellos. Porque alguien se sacrificó por ti y por mí. Como holocausto santo y vivo, una vez y para siempre, para que tú y yo no sintamos el temor de destruir los dioses de este mundo, sino que sabiendo que mi Cristo ya venció en una cruz y hoy reina con poder en toda la tierra. Cristo está reinando hoy día. Volvemos a insistir, no se trata de la denominación en la que estamos, de la persona que está aquí adelante, de la persona que son ustedes, sino de Cristo que vive y reina para siempre. Aquel que se dio una vez y para siempre por ti y por mí. Por eso, hermanos, si queremos que Dios transforme nuestras vidas,
si queremos que Dios cambie nuestro corazón, cambie nuestra mente, entonces destruyamos todo lo que intente ponerse sobre las bases que Dios está construyendo en nuestra comunidad de fe. Finalmente, Dios quiere que al adorar partamos por el principio. Primero, el Señor quiere que adoremos en unidad. Segundo, el Señor quiere que adoremos lo que es correcto. Y tercero, el Señor quiere que adoremos partiendo por el principio. El texto nos dice que llegó el mes séptimo. ¿Qué tiene el mes séptimo? Para los judíos, el mes séptimo era un mes tremendamente importante, porque el mandato de Dios a través de Moisés decía que en esa fecha primero tenían que celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué era la fiesta de los tabernáculos? Era una peregrinación a Jerusalén. ¿Qué es una peregrinación a Jerusalén? Era ir a Jerusalén. Independiente de donde estuvieras, anda a Jerusalén. ¿Qué significaba la fiesta de los tabernáculos? Recordaba la provisión de Dios en el desierto, teniendo la esperanza de que un día vendría un Mesías. Señor, tú eres el maná. Señor, tú eres el agua que viene de la roca. Señor, tú eres el asado. Señor, tú eres aquel oasis que encontramos en medio del desierto. Eso significaba la fiesta de los tabernáculos. Un día vendrá un Mesías que sanará toda dolencia, que sanará toda enfermedad, que curará todo lo que tenga que ser curado y que revivirá a aquel que está muerto. ¿Recuerdan las palabras de Apocalipsis? Ya no habrá ¿qué cosa? Más muerte, más dolor, más angustia, más tristeza, porque el Señor estará en todo. La segunda fiesta es la fiesta de las trompetas, que era una fiesta de adoración a Dios, celebrando que Dios cumplirá su promesa. De ahí es donde viene la idea de la segunda venida de Dios. Si ustedes piensan que la segunda venida de Dios es algo del Nuevo Testamento, no, del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Dios vendrá, ¿de qué manera? ¿Se acuerdan cómo vendrá el Señor? ¿Cómo dice el texto bíblico? Viene con voz de mando y voz de trompeta. ¿No les suena? La fiesta de las trompetas era cuando empezaban a tocar la trompeta y sonaba tan fuerte que retumbaba y el Señor decía, así es mi voz, así suena mi voz. Y finalmente el día de la expiación también se celebraba en el mes séptimo, que era donde el sumo sacerdote entraba una vez al año para pedir perdón por los pecados del pueblo a través de los sacrificios de animales. Imagínense la cantidad de animales que tenían que matar para poder encontrar perdón. Los animales morían, se derramaba la sangre del animal, representando que de esa manera tienen que morir ustedes. ¿Por qué se hacían sacrificios de animales? Porque así como el animal era muerto y se derramaba toda la sangre del animal, de esa manera también nosotros deberíamos morir por nuestro pecado. ¿Pero qué simbolizaba esto? Que Cristo recibió la ira de Dios que nosotros debíamos recibir. Que Cristo murió por nosotros, derramó toda su sangre, fue sepultado, recibiendo la ira de Dios, cosa que nosotros teníamos que recibir. Ese era el día de la expiación, cuando la sangre de animales era derramada. Fíjense lo que está ocurriendo en los últimos 4 versículos. El pueblo de Israel está partiendo su servicio de adoración. Estaban yendo a la presencia de Dios como un solo hombre. El compromiso que ellos pusieron por Dios hace 7 meses atrás, cuando tuvieron su primera reunión, fue que ellos harían la obra que Dios estaba mandando como un solo hombre. Y ahora estaban pasando 7 meses. Y lo primero que hacen para cumplir su palabra es eliminar los dioses, es hacer sacrificios y adorar a Dios. ¿Qué venía después? Construir. ¿A qué quiero ir con esto? Es que en la iglesia
¿Cuántas veces nosotros oramos antes de hacer algo? ¿Cuántos de ustedes oran antes de venir a la iglesia? ¿Cuántos de ustedes oran antes de salir al paseo? ¿A algún paseo personal? ¿Cuántos de ustedes oran antes tal vez de ir a trabajar? ¿Qué es lo que nos quiere decir el texto? Que Dios nos está pidiendo que no solamente reconstruyamos el reino de Dios, sino que Dios nos está pidiendo que podamos adorar a Dios antes de construir. ¿Quieres ser parte del reino de Dios? Amén. ¿Quieres ser parte de la transformación en este mundo? Amén. Pero ¿qué es lo primero que demanda el Señor? Adorar a Dios como un solo hombre. Hoy está tan de moda venir a la iglesia como si fuese un supermercado, donde saco lo que quiero, donde saco lo que me gusta, donde saco lo que necesito, pago y me voy. ¿Lo han visto? Tenemos muchos tipos de iglesias. A los que les gustan las iglesias más cuadradas y ordenadas está la iglesia presbiteriana. A los que les gusta la iglesia donde son a lo mejor tienen algo más espontáneo, están las iglesias carismáticas. A los que les gustan tal vez una palabra más extensa, tal vez de contar historias, hay otras iglesias. Pero tienen de todo. Si te gusta a lo mejor bautizar niños, vas a la iglesia presbiteriana, a la iglesia anglicana. Si te gusta a lo mejor bautizar solamente adultos, vas a la iglesia bautista, a la iglesia asambleísta. Tienes de todo. Pero el Señor no quiere que seamos consumistas de lo que la iglesia nos puede entregar. El Señor no quiere que nosotros seamos consumistas de lo que la iglesia te puede dar, sino que nosotros seamos adoradores de Dios, que confíen en lo que Dios está haciendo en esta tierra. Que los judíos comiencen adorando a Dios conforme a lo que Dios mandó, significa que ellos comenzaron por donde tenían que comenzar. Y yo te pregunto, ¿qué estás anhelando tanto en tu corazón que no te deja dormir? ¿Qué esperas en tu mente que te abates tanto? ¿Qué es lo que tanto buscas en esta tierra? El Señor te dice hoy que para adorar en medio de un mundo caído, partas por el principio. ¿Quieres cambiar tu vida? ¿Quieres transformar tu corazón? ¿Quieres sanar tus heridas? ¿Quieres ser renovado? Parte adorando al Señor en comunidad, porque así es como parte, y el mandato de Dios es así. Si nosotros queremos transformación, si nosotros queremos crecimiento, si nosotros queremos prosperidad, entonces partamos por el principio. Adoremos a Dios como Él lo ha mandado en unidad. Eso es lo que Dios está demandando de ti y de mí. Así que yo te quiero invitar en esta mañana a que no te quedes solamente con que es tiempo de ser renovado, sino que vayamos delante del Señor juntos, accionando y sirviendo. Por eso te quiero invitar a que podamos orar en esta mañana, para que verdaderamente nuestro Dios se sienta alabado y exaltado en medio de este mundo caído. Amén. Amén. Oremos al Señor. Padre Santo.